Eso ha sido todo en la parte teórica, chicos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes previamente ya resolvieron. En la pregunta número 1 nos dicen, la membrana celular es una estructura encargada de múltiples funciones en los eucariotas, excepto producción de lípidos, transporte de moléculas, procesos de endocitosis, implantación de útero, señalización mediada por moléculas. Ya, señalización mediada por moléculas, sí, ¿verdad, chicos? Los receptores. Implantación en el útero. Cuando el pequeño embrioncito se va a implantar en el útero es porque tiene receptores a nivel de la membrana que le permiten comunicarse con la matriz, ¿verdad? Proceso de endocitosis, obviamente, cuando la célula introduce partículas o alimentos. Claro que tiene que ser por receptores a nivel de membrana. Transporte de moléculas, como por ejemplo el transporte activo, claro que sí, es una función de la membrana. Producción de lípidos, claro que no, ¿verdad? De eso se encarga el retículo endoplasmático liso. 1A. 2. Al observar células eucariotas en una práctica, Pablo pregunta al profesor, ¿cuáles son los organoides en esta célula? La respuesta del profesor sería organoides, ¿no? Análogo a las organelas. Aparato de Golgi, mitocondria, vacuola, golgisoma, lisosomas, gránulos de cromatina. No, eso no es organela. El núcleo no es organela. El nucleolo no es organela. Y el centriolo no es una organela como tal. Cromosoma tampoco, ¿sí? Por lo tanto, sería la A. Número 3. Los dictiosomas son sáculos membranosos que están relacionados con el retículo endoplasmático y forman parte de los dictiosomas, chicos, complejo de Golgi, ¿verdad? Lo vimos en la teoría. En la número 4. Modificación de la membrana plasmática cuya función es aumentar de manera efectiva el área de la superficie de la célula y son útiles para las funciones de absorción y secreción. El párrafo hace referencia a, para absorción y secreción, chicos, estamos hablando de estructuras que tiene una célula. Vacuola, absorción, secreción, no, ¿verdad? Porque te dice en la superficie de la célula. Ahí ya nos dijeron todo, chicos. No pueden ser plasmodesmos, tampoco desmosomas, ¿verdad? No te están hablando exactamente del glucocálix de la membrana, sino de las microvellosidades, ¿sí? Si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi, usted esperaría que la célula fuera incapaz de modificar proteínas y empaquetarlas, traducir la información del ARN mensajero en proteína, no, esto es ribosoma. Transcribir la información de ADN en ARN mensajero, no, esto es a nivel del núcleo. Ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas, o sea, síntesis de proteínas, no, eso es ribosoma. Sintetizar nucleótidos para copiar ADN en ADN, o sea, la duplicación que ocurre en el núcleo, no. La clave sería la A, ¿verdad? De eso se encarga el aparato de Golgi. A las proteínas las modifica, las empaqueta y luego las secreta para su función. En la pregunta número 6, Carlos, trabajando con células vegetales, ha logrado un método que permite suprimir los cloroplastos de la célula. Entonces se esperaría, obviamente, chicos, que las células mueren por falta de alimento, un menor almacenamiento de compuestos celulares que puedan realizar fotosíntesis, que las células no puedan respirar o una mayor actividad de los dictiosomas. Si Carlos, trabajando con células vegetales, ha logrado un método que permite suprimir los cloroplastos de la célula, se esperaría, obviamente, que mueran por falta de alimento, ¿verdad? Que mueran por falta de alimento. Por lo tanto, chicos, en realidad es que las células no harían el proceso de fotosíntesis, ¿no? O sea, no hacen fotosíntesis o que van a morir por falta de alimento porque gracias a la fotosíntesis se puede producir alimento. La clave sería la A.
En la pregunta número 7, es la organela que contiene enzimas hidrolíticas y un pH ácido, encargada de la digestión intracelular. ¿Quién se encarga de esto, chicos? Digestión intracelular, obviamente, el lisosoma, ¿verdad? En la pregunta número 8, proceso molecular que es llevado a cabo en el interior del núcleo. Sus directrices están perfectamente organizadas y clasificadas, proporcionando a cada una de las células de nuestro cuerpo la información que necesitan en cada momento. Estamos hablando de, síntesis de proteínas, no, citoplasma. Duplicación de genoma, sí. Traducción de ARN, citoplasma. Plegamiento de proteínas, citoplasma. Transcripción del ADN, cuando el ADN se transcribe a ARN, sí, pero nos dicen que proporciona a cada una de las células de nuestro cuerpo información en cada momento. Te está hablando de cuando es ADN, ¿verdad? La duplicación del genoma. Porque la transcripción de ADN en ARN es para la futura traducción de proteínas. En la pregunta número 9, si en un experimento con un extracto con células vegetales logramos evitar la polimerización del citoesqueleto de las células al final de la interfase, ¿qué proceso no podríamos observar? Sería evitar la polimerización del citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto es lo que posteriormente formará el uso mitótico, ¿verdad? Por lo tanto, la clave sería la A, ¿no? Porque las demás no tienen nada que ver. La formación de vacuolas, eso es una organela, eso es el ADN, ¿no? La cromatina se enrolla hasta formar un cromosoma, desintegración de cariotecas, no tienen nada que ver. 9A. Número 10. La xantófila, que le da el color amarillo a los granos de maíz, y el caroteno, que le da el color anaranjado a la zanahoria, el licopeno, el color rojo a los tomates, son sustancias que se almacenan en los famosos cromoplastos, ¿verdad, chicos? Cromocolor. En la pregunta número 11, la teoría endosimbiótica fue popularizada por Lynn Margulis en 1967 con el nombre endosimbiosis en serie, quien describió el origen simbiogenético de las células eucariotas. En la actualidad se acepta que las mitocondrias y cloroplastos de eucariontes procedan de la endosimbiosis. ¿En qué se parecen mitocondrias y cloroplastos? ¿En qué se parecen, jóvenes? ¿Poseen pigmentos energéticos? No, ¿verdad? ¿Se presentan en el mismo número? Tampoco. ¿Producen lo mismo? No. ¿Poseen proteínas pequeñas? No se caracterizan por eso, ¿no? No se parecen por ello exactamente, porque poseen genoma propio y ribosomas propios. 12. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por... ¿Quién trae el aminoácido? Transportado, obviamente, el ARN de transferencia. No correspondiente por cada aminoácido para ser unidos de acuerdo a la información del ARN mensajero, ¿verdad? En el ribosoma para formar nuevas proteínas. La clave sería la A. En la pregunta número 13, el anticodón forma parte de un extremo de una molécula de ARN de transferencia, mientras que el codón se encuentra en el mensajero, ¿verdad, chicos? La A. En la pregunta número 14, la transcripción utiliza una de las dos hebras expuestas del ADN como plantilla. Esta hebra se conoce como la hebra molde, ¿verdad? Para sacar las copias. Y por último, en la pregunta número 15, la hebra de ADN completa mide casi 2 metros. No obstante, toda esa longitud puede caber en el núcleo celular debido a la existencia de unas proteínas llamadas, ¿quién se envuelve junto con el ADN, chicos? Para formar la cromatina, ¿recuerdan en teoría? Las histonas.
Chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que de las 15 preguntas hayan acertado 15, ¿sí? Al menos los que van para ciencias básicas y ciencias de la salud. Los que van para letras e ingenierías, no se olviden, siquiera unas 6 o 7 preguntas bien resueltas. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente semana.